y estamos viendo las copas de la ira de Dios, el juicio de Dios en cuanto a lo que tiene que ver la ira. Comenzamos a mirar capítulo 16, las copas de la ira de Dios, 7 copas de la ira de Dios. Luego veíamos 8 días capítulo 17, donde veíamos la gran ramera, Babilonia la grande. Y ahí veíamos 2 puntos: descripción de la gran ramera, y luego veíamos la interpretación del misterio de la gran ramera, que aún sigue siendo un misterio para nosotros. Y hoy ya vamos a ver, hermanos, el capítulo 18, que tiene que ver con juicio y caída de Babilonia. Ese es el título que le he dado: juicio y caída de Babilonia. Y allí voy a hablar de 3 cosas, o mejor de 3 voces, porque ahí en la lectura que se hizo ahorita veíamos que Juan oye 3 voces, y esas voces describen el juicio y la caída precisamente de Babilonia. La primera voz, o sea, el primer punto, es la voz del ángel que da la razón de la caída de la gran Babilonia. Veremos la segunda voz de Dios, pienso yo que es de Dios, que invita a su pueblo a salir de ella y da las razones. Y en tercer lugar, la voz de un ángel que anuncia la ruina del encanto de Babilonia, o aquello que encantó a Babilonia se viene a ruina. Hace 8 días veíamos el capítulo 17, hermanos, y allí describíamos a la Babilonia como la gran ramera, y decíamos que con ella fornicaron todos los hombres de la tierra, pero la fornicación específicamente se daba en el poder político y en el poder religioso. Ahora, el capítulo 18 vamos a ver esa fornicación y esa caída en el poder económico. Así que esto es bien interesante, porque aunque enfatiza obviamente lo político, lo religioso, pero va a tocar específicamente el poder económico. Y entonces mucha gente puede decir: bueno, yo me escapo de lo religioso. Otros van a decir: yo me escapo de la política. Pero aquí sí todos no podemos escapar. De alguna manera nos hemos visto involucrados en este poder económico, hermanos, el famoso consumismo. El comentarista Kistemaker dice aquí: Babilonia es la capital de todo el mundo, el centro del reino universal de las tinieblas. Es un símbolo de todo el mundo hostil a Dios y a su Cristo. Y este mundo, que se ha enfrentado a Dios como enemigo suyo, ahora se enfrenta al castigo de su colapso económico total. Y eso es lo que leímos, hermano, un colapso en la economía impresionante. Así que vamos con las 3 voces. Número 1, la voz del ángel que da la razón de la caída de la gran Babilonia, versículos 1 al 3. Versículo 1 vemos que este ángel es muy poderoso, pero no es Cristo como algunos creen. Algunos dicen que es Cristo, pero no es. Pareciera, pero no es. Versículo 1 dice, y aquí está Juan: después de esto, ¿después de qué? Después de la sentencia que se le dio a la gran Babilonia, como todos habían fornicado con ella. Dice que después de esto vi a otro ángel. Recuerden que viene una seguidilla de ángeles que aparecen allí, pero dice Juan: yo vi a otro ángel. Hasta ahí pues es un ángel, pero dice: descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Por eso algunos dicen: ese es Cristo, por el poder y por la gloria. No, hermanos, ellos vienen de la presencia de Dios, y por eso esos ángeles Dios les ha dado cierto poder, cierta autoridad, y obviamente al venir vienen iluminados de la gloria de Dios. Así que es un ángel, realmente lo que dice acá. En el versículo 2 vamos a ver entonces que este ángel, con su voz potente, anuncia la caída de la gran Babilonia, que ya lo habíamos definido la semana pasada. Y dice así el versículo 2: y clamó con voz potente, el ángel, que viene con la gloria de Dios. Dice que él clamó con gran potencia, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Ese es lo que él está diciendo: cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Imagínense que decíamos que la Babilonia, lo más espectacular, donde todos miraban que ahora vamos a ver cómo van a llorar por esa destrucción. Pero este ángel está diciendo: cayó la gran Babilonia, o ha caído. Y esa caída le llevó a ser habitación de demonios, le llevó a ser guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, todo lo contrario se convirtió.
Esta descripción, hermanos, obviamente ha sido tomada del libro de Isaías y del libro de Jeremías. Pero antes déjenme, yo le leo que es la misma descripción de Apocalipsis capítulo 14 y 8, donde ya lo hemos visto. Dice allí, Apocalipsis 14, 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. O sea que es una repetición, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué el Señor hace caer este sistema? Porque dijimos que Babilonia, aunque los reformadores veíamos que decían que era Roma, el sistema religioso romano, otros podían ver en Roma el sistema político de persecución contra la iglesia del Señor, y cada digamos generación puede tener su Babilonia al lado. Nosotros entendemos que así es decir, Babilonia no es un lugar específico ni una ciudad específica, se toma de la Babilonia de Nabucodonosor, que él mismo construyó, y de ahí para acá. Obviamente, como decía el hermano Jason, esto tiene una trascendencia más antigua, viene de la Torre de Babel, tiene que ver con el nombre Babel, que de ahí viene la palabra Babilonia, y ahora vamos a ver, tiene que ver también con el dios babilónico Bel. Pero bueno, aunque se toman esas referencias, hermano, de una ciudad, realmente este es un sistema, pero es un sistema no solo político, es un sistema no solo religioso, sino que ahora vamos a ver que es un sistema económico. En otras palabras, la Babilonia es todo aquello que está en contra de Dios y que quiere llevar a la humanidad y a la iglesia a que se vayan en contra del Dios creador del cielo y de la tierra. Por eso cayó, aunque triunfó por mucho tiempo, cayó. Y se toma de Isaías 21:9. En Isaías 21:9 uno lee así: he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces ya está la profecía ahí de la Babilonia histórica, pero obviamente de ahí es que se toma para la Babilonia espiritual. Jeremías 52 nos dice también: anunciad entre las naciones. Yo no voy a leer Jeremías 52, 51 y 52 que hablan de la Babilonia, porque el tiempo no me daría. Yo solo voy a tomar unas referencias allí. Jeremías 52 dice: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido. Ahí aparece el nombre de Bel. Bel es uno de los dioses más grandes que tenían los babilónicos. El dios de Babilonia se llamaba Bel. Entonces dice, Bel es confundido. Cuando es tomada Babilonia, ese dios de ellos que es Bel es confundido. Y tremendo, porque de ahí viene Babel y viene Bel de Babilonia también. Es decir, todo es una sinónimos allí. Desecho es Merodac. Destruidas son sus esculturas, es otro dios allí, que quebrados son sus ídolos. Y en Jeremías 51:8 uno lee lo siguiente, dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó, gemid sobre ella, tomad bálsamo por su dolor, quizá sane. Entonces esa Babilonia histórica llegó a ser la ciudad de Roma, digamos, también aplicado a ella, y por eso cuando y entendamos eso, cuando Apocalipsis escribe, Juan está hablando de la Babilonia, y obviamente, y él está mirando a Roma, porque es Roma la que está persiguiendo, ¿verdad? En el tiempo de la Reforma, obviamente, se ve a la iglesia romana, porque la iglesia romana es la que está persiguiendo ahora a los reformadores. Entonces siempre se toma ese espíritu de esa ciudad que existió muy pujante, entonces ahora se toma para aplicarla a todo el mundo de esos imperios que se han levantado con mucho dominio. Bien, también vemos que se ha convertido, como dice ahí, un desierto, conocida como morada de demonios. El versículo 2 dice que este ángel clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda inmundicia y aborrecible. Y esto en Isaías 13 nos da una descripción de eso precisamente. Isaías 13, 19, 22. Recuerde, hermanos, cuando usted se pone a leer Apocalipsis 18, y usted va a ver que hay mucha referencia a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel. Entonces aquí en Isaías 13, 19 leemos lo siguiente, dice: y Babilonia, hermosura de reinos
y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Es decir, Dios es el que está trastornando a esta Babilonia. Y luego dice, nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Es decir, ya no más va a haber habitación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majadas, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Si veo que la compara, por eso dice que se ha hecho habitación de demonios. Dormirá allí fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Ahora, cuando uno ve esto, ¿por qué la compara en el desierto y se ha convertido, es decir, fue destruida y se convirtió en morada de demonios? Porque note lo que Jesús dijo, o lo que Lucas dice mejor acerca de apreciación de esta parte. Lucas 8:28, el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 28 y 29, dice, al ver a Jesús, es decir, el endemoniado gadareno, dice que lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y aquí hay un paréntesis, dice, y este es lo que está diciendo Lucas, dice, porque mandaba, es decir, Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre. Y mire lo que él dice, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas, es decir, las personas, y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces, algo hay aquí que tiene que ver, aunque dijimos que el desierto se usa muchas veces, hace 8 días, y Dios lo permite, y nos hace pasar por el desierto para que veamos la gloria de Dios allí, para que veamos a Dios. Pero realmente en el desierto es la morada de chacales, de serpientes, de todo este tipo de animales que tipifican a los demonios. Y por eso vemos aquí cuando Jesús expulsa a ese endemoniado, dice que ¿qué era lo que hacía? Ese hombre que estaba endemoniado era impelido, era expulsado, siempre mantenía en el desierto. A Satanás le gusta esa parte horrenda. Y como lo vamos a ver ahora distinto, nosotros los hijos de Dios, hermano, que Dios nos lleva a habitaciones espaciosas. El comentarista Kistemaker dice aquí lo siguiente, dice que Babilonia es la prisión de todos los espíritus inmundos, de todas las aves inmundas y de todas las bestias inmundas y odiadas. Tremendo eso. Así que ¿qué hay detrás de todos estos sistemas, hermano? Uno se queda aterrado. Entonces, porque es el demonio. En este contexto, el término prisión sugiere una morada en la que viven confinadas estas criaturas, no tanto una cárcel, porque ese es el abismo, sino un lugar donde viven. Este lugar desolado es la morada de espíritus y animales inmundos, un cuadro de un mundo completamente vacío de Dios y de su palabra. Cuán diferente es la ciudad de Dios, donde el Espíritu Santo mora en los corazones y vida de los santos. Allí brilla con todo esplendor la luz del Evangelio y las personas viven gozosas y felices. Así que eso es lo que está diciendo. Las personas que hoy día se meten, y para ellos la vida, y dan la vida por un sistema político, dan la vida por un sistema religioso, dan la vida por un sistema económico, y esa es la vida para ellos. Ellos están en una miseria, porque para nosotros la vida es Dios, hermanos. Para nosotros la vida es Jesús. Así no tengamos nada lo otro. Pero esta gente, ¿qué es lo que ha hecho? Esta gente ha despreciado a Dios, esta gente ha rechazado a Dios y se ha metido con la política, con todo este movimiento, se ha metido con el poder religioso, porque hay mucha religiosidad, hay muchas iglesias y hay muchos poderes religiosos, pero alejados de Dios. Es decir, la vida para ellos no es Dios, la vida para ellos es lo que hacen. Tiempo atrás yo reflexionaba mucho con una predicación, recién comenzando el ministerio, donde un pastor nos enseñaba y nos decía: cuídese, pastor, de que no esté usted predicando porque le gusta la fama, por la gente, o por el sueldo, o porque le dan, sino que usted cuando predique, hágalo porque usted quiere agradar a su Señor. Usted lo hace para Dios, y el servicio que hacemos nosotros es para nuestro Dios. No lo hacemos, hermanos, para
para una iglesia en el sentido de una jerarquía. No lo hacemos para un pastor o para un hombre. No lo hacemos para el ojo, para que nos vean. Nosotros lo hacemos para quien nos dio la vida. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Estamos libres, hermanos, de apegos a estos sistemas aún religiosos. Y libres de un sistema económico también. Pero lo vamos a ver ahora y voy a comenzar, y ahí es la parte donde más me voy a quedar, porque este capítulo 18 habla precisamente del sistema económico. Yo no lo voy a desglosar palabra por palabra, es más, voy a leer textos y voy a correr en el capítulo 18, pero sí tengo un punto, y es que el capítulo 18 nos habla del amor por un sistema económico. En el versículo 3 leemos que hay 3 clases de personas que han bebido del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Y ahí lo dice, versículo 3. Recuerda que estoy en el capítulo 18, ¿no? Apocalipsis. Dice, porque todas las naciones, y entonces ahí está abarcando a toda la humanidad, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mire cómo llama, vino del furor de la fornicación. Y recuerde que cuando habla de fornicación, entendemos nosotros que es una prostituta, porque ella ha cambiado, en este caso, la fidelidad a Dios, que debía ser su marido, y la ha cambiado por otro, y este otro otra vez es el sistema político, es el sistema religioso y es el sistema financiero. Es decir, todo lo que hay en esta tierra lo cambió por aquel que debiera ser su amado, esta mujer que debiera ser su amado, que es Dios. Recuerda que esto es espiritual, ¿no? No van a pensar que estamos hablando de la mujer, sino que estamos hablando del género humano como tal. Cambió a Dios por las cosas de la tierra. Por eso dice aquí, todos los moradores han bebido del vino del furor de su fornicación. Yo lo hice un tiempo atrás, obviamente, y usted también. Y luego especifica grupos específicos, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, los gobernantes, los que de alguna manera pudieron buscar a Dios para traer la dirección para el pueblo, buscaron estos poderes y estos sistemas para conducir al pueblo. Por eso fornicaron con ella. Y los mercaderes de la tierra, aquí es donde va a comenzar a hablar del poder económico. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, hermano, tal vez uno no lo puede ver, o de pronto sí lo puede ver. Ayer con mi esposo escuchábamos un mensaje o un audio mejor de alguien. A veces me gusta ver algo de política también por ahí, pero interesante, porque este hombre que hablaba, pues no me aterra, pero sí lo hace aterrizar a uno, porque cuando uno ve el gobierno de turno y uno dice, pero es que están robando. No, usted mire hacia atrás y todos los gobiernos han robado, pero lo que me llamó la atención es que, y yo no sé si usted lo sabe, pero dijeron nombres, no voy a decir nombres, pero dijeron empresas, no voy a decir empresas tampoco, pero que hay un poder económico en Colombia, estoy hablando de nuestro país, hay un poder económico aquí que está moviendo a todos los políticos. Y me llamaba la atención porque me decía, porque por lo menos esa persona decía, no sé qué de cierto sea, pero él decía, el mismo poder económico que ha puesto a esos presidentes anteriores es el mismo que ha puesto al que está ahora, y es el mismo que va a poner al que viene. Aquí no importa el partido, decía, aquí es un poder financiero, y lo traigo a colación porque eso es lo que está pasando. Hermano, tanto la política como la religión es movida por un poder económico. Así que este es el más bravo, hermanos, porque el político de turno se deja manipular, se deja manguanar por todo esto, por la economía, y entonces le compran, así él pueda prometer. Por eso es que entendemos ahora que cuando hacen campaña prometen hasta de todo, pero cuando llegan allá no pueden por las prebendas que les están dando, y entonces igual son culpables porque se enriquecen con eso. Así que, hermano, de alguna manera, si usted pensaba que iba a haber un cambio ahora en el 2026, no lo espere tampoco. Por mucho que prometan, hermano, hay un poder, y ese poder tiene que ver con un manejo precisamente de quién va a tener más, y ellos compran las conciencias de los políticos. Igual en la religión, hermano, usted no diga, porque en la religión, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Por qué estas iglesias carecen tanto? ¿Y por qué no se predica la verdad? La verdad no compra, la verdad que se enseña, hermano, no paga, no trae dividendos, que lo que es que ellos quieren.
Así que ahí está el poder también. Y no van a cambiar. No espere que la iglesia católica cambie. No espere, hermanos, que estas iglesias que vemos de prosperidad van a cambiar. No, ellos pueden recibir palabras, hoy le pueden predicar un mensaje en contra de la prosperidad, el otro día le están sacando la plata como sea. Así que, hermanos, y los mercaderes de la tierra, los que comercian, hermanos, en la tierra, y esto es impresionante porque ahora vamos a ver que se comercia con todo y es impresionante, pero dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Aprovechan ese sistema para enriquecerse más? Jeremías 51:7 nos dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. Copa de oro, imagínense. Y dice que embriagó a toda la tierra, similar a lo que acabamos de leer. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto a las naciones. Ay, mi amado hermano, en este poder financiero, líbrenos Dios de estar ahí. El vino entonces que beben espiritualmente hablando fue pecar voluntariamente contra Dios y actuar como si no existiera. Estos mercaderes, hermanos, que se han enriquecido, abandonaron a Dios. Note lo que dice Colosenses 3, 5 y 6. En Colosenses 3, 5 leemos a la iglesia, al apóstol Pablo. Dios por medio del apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: mirá, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal en vosotros, hacerlo morir, porque la iglesia todavía pareciera que está como muy terrenal y tienen que hacer morir lo terrenal que hay en cada corazón. Al creyente le toca, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, hacer morir lo terrenal que hay en él. Y va a hablar de algunas cosas, solamente las que menciona. ¿Qué es lo terrenal acá que hay que hacer morir? Pues la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, note, y avaricia, que es idolatría. A veces no mirábamos eso. Hay que hacer morir la avaricia. Y la avaricia es el deseo de obtener cosas. Y dice que esto es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque por obtener cosas avariciosamente, entonces perdemos la vista de nuestro Dios. Y ya no amamos a Dios, sino las cosas. Entonces por eso dice que hay que hacer morir la avaricia, que es idolatría. Y luego dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y entonces ahí ya nos está diciendo que la avaricia, hermanos, que es uno de los pecados que la iglesia debe hacer morir, es lo que puede llevar a una idolatría y es lo que activa la ira de Dios. Esta Babilonia, hermanos, será destruida al final. Todo este sistema al final va a caer y tiene que caer porque ellos llamaron a sí mismos y se metieron en sus cosas y dejaron a Dios. Por eso en Mateo 6:24 el Señor dijo lo siguiente: ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Pero ahora miren, de Dios se van y habla de estos dos señores: no podéis servir a Dios y a las riquezas. El sistema económico, la gente se vuelve esclava del sistema económico. Y por eso en 1 Timoteo 6, de 6 al 10, déjenme, yo le leo esto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y otra vez, Timoteo le dice el apóstol Pablo: ¿qué tenemos que hacer? Y ir para la iglesia, aprender que la piedad se debe mantener acompañada de contentamiento. Ahora amplía eso. Dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, aquí está el contentamiento, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios le dio un abrigo, Dios le dio un sustento. Yo no veo que ninguno aquí esté muriendo de hambre. Yo no veo que ninguno aquí esté desabrigado. Si Dios te dio eso, dice: estemos contentos con eso. Se llama el contentamiento, aprender a mantenernos con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse, es decir, el que no está contento, quiere enriquecerse, dice que cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y da la razón: porque raíz de todos los males. Ahí está lo que ya dijimos: poder político, poder religioso. Raíz de todos los males es el poder económico. ¿Lo vio? Porque raíces de todos los males es el amor al dinero, donde es el poder económico quien está controlando el poder político y está controlando el poder religioso.
Y por eso no se va a acabar. Raíz de todos los males es, digámoslo así, es el poder económico, el amor al dinero, el cual, codiciando, otra vez la codicia. ¿Y qué es codiciar? Anhelar más allá de lo que Dios nos ha dado. Ahora usted debe anhelar obviamente mejorar su casa, debe anhelar tener un mejor empleo, obviamente, pero es distinto a la codicia. Codiciar es que yo ya tengo esta silla, puedo tener otra, pero quiero tener 10. Yo me quedé aterrado, yo no sé, y le decía a mi pues no sé si sea verdad, pero hubo uno de estos actores de cine, no recuerdo cómo llama, me puede gustar mucho las películas, él ya está viejito, no sé si sea cierto, pero dijeron que él tenía más de 100 vehículos de esos de alta gama, deportivos, que ahí los tenía en colección. Yo hubo un tiempo que coleccionaba carritos, quería tener, pero este mozo colecciona carros de verdad. Bendito Dios. La mayoría cristiana. Ay. El cual, codiciando a algunos, mire qué pasó, se extraviaron de la fe. La codicia hace que se extravíe de la fe. El que tiene una empresa quiere tener 2 y 3. Vea, si con la empresa que tiene está copado, ¿para qué quiere más? Y claro, quiere otra y le toma más el tiempo, y eso le disminuye el tiempo para Dios, para su vida espiritual. Está tan ocupado en las cosas materiales que no tiene tiempo para las cosas espirituales. Por eso dice que el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es la Babilonia al final. Mateo 19, 21 al 24. Jesús le dijo, si quiere, al joven rico cuando vino, que haré para dar la vida eterna, el Señor ya le dijo. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿quieres ser perfecto? Está bien, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres, ¿no? Y tendrás tesoro en el cielo. Él tenía tesoros en la tierra, pero no tenía tesoros en el cielo. El Señor le dice, mira, y eso es una prueba. Yo no creo que el Señor le fuera a quitar eso, una prueba. Vende todo lo que tienes, vende tu tesoro, vende lo que amas, y así vas a tener tesoros en el cielo, porque cuando te desprendas de esto, vas a depender de lo otro. Note lo que dice. Entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque amaba sus posesiones. Amó sus posesiones por encima del Salvador. No de su Salvador, del Salvador, porque para él no era su Salvador. Rechazó el plan de redención, rechazó a Dios, rechazó el único camino que le podía llevar a Dios. Y dijo, yo prefiero lo que he adquirido, lo que tengo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, Jesús presentó muchos, hablando de que la gente, por amar la economía, por amar las posesiones, se apartaron de Dios. Y entonces dice que se fue. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará, no imposible, pero difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces que los discípulos se asustaron y ellos dicen, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Pero por qué? Porque ellos entendían que todos amaban las riquezas. Y el Señor dice, bueno, esto no es para todos también, es decir, para ustedes es imposible ser salvos, para Dios todo es posible. Así que el problema aquí no es que tenga plata, que sea rico, el problema aquí es el corazón. Porque una persona con dinero, como el hermano Jason nos ha dicho cada vez que nos habla, puede tener dinero, pero ponerlo al servicio de Dios. Y cuando digo ponerlo al servicio de Dios, no quiero manipular a nadie para que diga que es que tienen que llevar a la iglesia y todo. No, ponerlo al servicio de Dios es porque no pone una fundación, pero fundación verdadera, donde puede usarla para alimentar a los que no tienen, pero no para sacarla por las redes. Porque yo siempre me he preguntado, ¿por qué siempre yo he visto muchas iglesias por videos y todo, que siempre se van es allí donde está toda la gente que están en las calles, durmiendo en las calles, cuando les necesito agua blanca, hay familias enteras? ¿Por qué una iglesia no puede eventualmente, estas iglesias que tienen tanta plata, ir y resolverle, así sea a una familia, resolverle la vivienda? Si van allá y encuentran que está de choza, que bueno, ¿por qué no se la puede levantar el ladrillo? Caramba, si ese terreno es de ellos, y trabaja la iglesia y levanta allá, y así sea una persona, pero le hicieron un bien. No podemos, obviamente, erradicar la pobreza, pero por lo menos ayudar eventualmente. Pero estas iglesias no hacen eso. Con todo el dinero que tienen, no hacen eso.
En vez de un pastor comprarse un carro de 200, 300 millones de pesos, ¿por qué no se compra uno suavecito, bajito? Y ese otro dinero lo lleva y lo invierte en gente de la misma iglesia que necesita. Pero eso no lo van a hacer, olvídese que no lo hacen. Así que hermanos, no estamos lejos. Babilonia será destruida porque la gente ama el dinero, ama su poder económico. No es que me quiera meter en esto, pero yo estoy convencido, yo soy una persona que creo en el diezmo. Creo que Dios le puso un límite a la persona para dar. ¿Por qué? Para probarlo, para probar el corazón. Y el corazón avaricioso, hermano, y otra vez no es para manipular, pero comienza por ahí. Porque si una persona de lo que recibe no puede sacar para la obra de Dios, ya está hablando que es un corazón avaricioso. Y no es para manipular, sino que eso evidencia obviamente la avaricia. Obviamente las otras iglesias los manipulan, entonces la gente da mucho más que eso, con pactos, primicias y todo, pero también lo hace con un corazón avaricioso, porque le dijeron que si daba, Dios le iba a dar el doble. Entonces también es avaricia. El que da tiene que dar tan desprendido, hermano, tan desprendido de su corazón, por una gratitud a Dios. Señor, gracias por esta economía que me llegó, y lo hago con agradecimiento y para el servicio. Yo le decía a una hermana, creo que era en Tularte, que predico sobre la teología del diezmo. Llevo 3 años que no predico aquí sobre el dar, y en algún momento, así que en cualquier momento antes de terminar Apocalipsis, me apareceré aquí con un tema que se va a llamar teología del diezmo, para ver si miramos realmente qué dice la Biblia sobre ese tema que ha sido tan manipulado ahora por todo lado. Hablan tan mal de eso. Y me da piedra porque muchas veces hablan de cosas que no son. Manipulan. A un mismo reformado yo he visto que manipulan los mismos textos para querer decir lo que ellos quieren decir. Y eso me duele a mí, porque así no debe ser, hermano. Tanto allá como acá manipulan. Tanto el que está en contra como el que está a favor manipulan. Y eso no debe ser así. Entonces lo mejor es traer la teología, es decir, qué dice Dios en su palabra acerca de ese tema. Aunque una vez prediqué de eso, no tiene tanta relación como ahora, pero bueno. Número 2, la voz de Dios que invita a su pueblo a salir de ella y da las razones. Versículos 4 al 21. En el versículo 4 vemos que se cree que es Dios quien habla, pero el contexto sugiere que fue un ángel, obviamente, pero bueno. Realmente así se ha traído un ángel, bueno, fue Dios. Pero es que mire lo que dice. Aquí se hace la invitación a salir de Babilonia y a no dejarse influenciar. Ya vimos por qué. Versículo 4 dice: y oí otra voz del cielo. ¿Qué voz será? Dice que oyó otra voz del cielo, es decir, no es la voz de ese ángel, es otra voz del cielo. Pero es que el punto está aquí, que decía: salid de ella, pueblo mío. Ahí es donde yo puedo pensar, si dice pueblo mío, la voz de Dios. Salid de ella. ¿De quién? De Babilonia. Esa otra voz decía: en vista de que todos los reyes de la tierra, todas las naciones han enriquecido, ahora los mercaderes. Entonces, ¿qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice al pueblo? Mirá, tienen que salir de allí. Salgan de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es decir, pareciera que si no se sale, no se va a participar, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Por qué tienen que salir? Y va a salir desde el pueblo de Dios, para que no participe de los pecados de esa ciudad, y para que no reciba el pago de las plagas para esa ciudad. Esa es la razón. Ahora, otra vez, esto es tomado de muchos pasajes. Isaías 28, 20 dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Isaías 52, 11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Jeremías 51, 44 al 45 dice: juzgaré a Bel en Babilonia. Dijimos que Bel es un dios de Babilonia. Y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrá más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Entonces dice: salid del medio de ella, pueblo mío. La misma referencia que hace Apocalipsis. Salid del medio de ella, es decir, de Babilonia, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Robin, por favor, conécteme aquí ese tirador.
Ahora, 2 Corintios 6, 16 al 18. Mire que es lo mismo. 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mira dónde fue. El templo de Dios, que es el pueblo de Dios, y los ídolos, la idolatría. ¿Qué acuerdo hay? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. Otra vez, hay una invitación a salir. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es eso de salir? Que hasta ahora tenemos que ir salir. No es literal. Y ya vamos acomodándolo. Primera de Juan 2, 15 a 17 nos dice que es salir. Y aquí está. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es un amor hacia eso. Es una codicia hacia eso. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Todo lo que hay en el mundo, lo que tú y yo anhelamos en el poder económico, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos de esto se va a acabar. ¿Por qué la Babilonia está cayendo? Porque esto se acaba. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué nos enseñó Jesús? Porque otra vez, ese salir es espiritual. Y aquí lo vemos más claro en Juan 17, 14 al 15. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Note, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Quien tiene la palabra de Dios tiene el aborrecimiento del mundo. Y cuando habla aquí del mundo está hablando de esos tres poderes, hermano. Poder político, religioso y económico. Tenemos el mundo en contra nuestra. El que tiene la palabra de Jesús tiene el mundo en su contra. Tiene todos estos poderes en su contra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces dice, porque no son del mundo. ¿Por qué los aborrecen? Porque no son del mundo. Y luego dice, como tampoco yo soy del mundo. Ahora dice Cristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué es salir del mundo? No mezclarnos. ¿Qué es salir del mundo? ¿Estás en poder político? No crea. No crea sus payasadas, sus boberías. No crea. Es que es risible, ridículo lo que dicen. No crea ese poder religioso, hermano, que hablan de todo, menos de Dios, menos de la palabra. No crea en el sistema económico que le ofrecen ahora. Yo le decía a mi esposa, y todos lo sabemos, cuando alguien de repente comienza a tener plata, así sea que esté en Europa o Estados Unidos, y comienza a tener plata, yo le decía a mi esposa, eso no es nada bueno. Las cosas no vienen de gratis. Tú y yo sabemos que a nosotros nos ha tocado, para tener las cosas, sudarla. Pero tanto políticamente como religiosamente, tener las cosas de la noche a la mañana y saltar de ser un, como dicen por ahí, ahora sin don nadie, a ser alguien. Hay una economía por ahí malsana, mal llevada. La Biblia sigue diciendo, con el sudor de tu rostro. Y cuando habla de eso, necesariamente no es que tiene que ir al campo como lo hablamos ahora, sino en lo que tú sabes y en el trabajo que Dios le dio, súdela. Yo deshonraría a mi Dios si yo no sudo haciendo un mensaje. Y sé que me falta, pero yo le doy gracias a Dios cuando me permite, y siempre me quedo corto. Siempre le digo, Señor, perdóname porque pude haber investigado más, porque pude haber ahondado más. El punto aquí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otra versión dice, guárdalos del maligno. Porque eso es lo que estamos atestados, hermano. Por favor, no se la crea. Dígame usted qué puede esperar de la política. Dígame usted qué puede esperar de la religión. Dígame qué puede esperar de estos sistemas económicos. La vida tuya y la mía solamente están en Dios. En Dios esperamos. Él es nuestra confianza. Versículos 5 al 8. Dice que ahora nos describe el motivo de su juicio y destrucción. ¿Por qué viene a juicio? Versículos 5 al 8, ya comienza a acelerar. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y entonces esto nos lleva inmediatamente
¿Que cuando dijo Dios lo mismo? ¿No fue cuando estaban haciendo a Babel? La torre de Babel. Dice que ha llegado hasta el cielo. O sea que es una Babel. Es lo mismo, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora note lo que dice, y claro que esto es un poco complicado, no sabemos quién es el que le va a dar aquí. Pero dice, dale a ella, porque se supone que si es Dios o es un ángel, bueno, pero dice, dale a ella. ¿Y quién es el que le tiene que dar? Pareciera que de alguna manera es el pueblo de Dios el cual ha salido ahora y que ha sufrido. Porque dice, dale a ella como ella os ha dado. Equidad. Pagarle, aquí ya nos asusta, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Bueno, aclaro esa parte porque habíamos dicho esta mañana en el estudio que está bien la ley del talión, y la ley del talión es pagarle a ella como le ha pagado. Páguele de la manera, pero cuando dice páguele el doble, entonces obviamente yo me voy con los comentaristas porque no creo que Dios aquí dé más de lo que es. Ya no sería la ley del talión, sino sería una super venganza. Pero págale el doble más bien es, páguele lo que merece, páguele acorde a lo que ha hecho. Ese sería, de acorde a lo que ha hecho. Páguele el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Está hablando de la Babilonia, de todos estos sistemas. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darles de tormento y llanto. Es decir, el deleite de ella ahora se convierte en tormento y llanto. Porque dice lo que decía en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es decir, la excesiva confianza en estos poderes, en esto terrenal. Por lo cual, en un solo día, y aquí va a hablar 3 veces de lo mismo, en un instante, porque dice que en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ahí está el juicio. Sigo avanzando. Los reyes y mercaderes, ahora vamos a verlos que van a llorar, van a hacer lamentación por la destrucción de la Babilonia. Es decir, el amor por ese sistema era tan bravo que ahora cuando ve la destrucción se van a poner a llorar. Y esto es impresionante, versículos 9 al 16. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Esta palabra es que ellos cuando ven la destrucción se retiran para no ser destruidos, pero desde lejos comienzan a lamentar y a llorar por la destrucción. Se me fue lo que yo confiaba, se me acabó lo que yo creía. Por eso el Señor dijo una vez: ¿de qué le sirve a usted ganarse a todo el mundo y si pierde su alma? Y tú que has hecho todo esto y has edificado, cuando te vayas, ¿de quién será? Así es todo aquel dice que hace tesoros en la tierra, pero no es rico para con Dios. La riqueza que vale, hermanos, es la espiritual. Bienaventurado usted que viene a escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados nosotros que podemos escuchar la palabra de Dios, que tenemos, hermanos, el manual que Dios dejó, su santa palabra, y meditamos en ella, como dice el salmista, de día y de noche. Pero hay de aquellos que no tienen tiempo para estas cosas porque están ocupados en su religión, en su política y en su economía. Dice que cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, a ver si se alejan, ¿no? Pero comienzan a decir: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad Babilonia! Yo estoy haciendo como ellos, ¿no? Eso es un ay. ¡Ay! De la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Están llorando. ¿Cómo? En una hora. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos se cayó ese sistema. Hermano, y lo han dicho, nosotros ya tuvimos un ejemplo de la pandemia, pero ¿qué pasaría si realmente lo que han dicho que puede pasar? Y ya hubo un colapso en Europa, pero ¿qué pasaría si se nos quita la energía por 8 días? Sin celular, sin televisor, sin nevera.
Yo le decía a mi esposa, hay que volver a antaño, echarle sal a la carne. ¿Y cómo vivieron los antepasados sin todo esto? ¿Cuál es la vaina? No, pero la gente se muere si llegase a ver un colapso de estos. No, y las empresas, porque hay muchas empresas hoy a nivel de eso, todo eso. Se viene abajo. Ahora dice, mire, esos son los reyes. Ahora, 11. Y los mercaderes de la tierra, note estos, lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y miren lo que va a decir ahora. ¿Cuáles eran las mercaderías con las cuales ellos se enriquecieron y con las cuales ellos negociaban? Todo, pero mire, las menciona: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura. Aquí entran las mujeres, todo esto obviamente, los hombres, de seda, porque ellos usaban todo esto, de escarlata, de madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, va de lo más a lo menor, de especias aromáticas, de incienso, de mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Pero note acá, y esclavos, alma de hombres. Estos comerciantes, estos mercaderes, hermano, y obviamente está hablando de la Babilonia, y es que la Babilonia donde estaba situada era un centro, por estar en el mar, era un centro para comerciar con todo esto. Y claro, y al caerse la Babilonia, esto se va a perder. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pero de todo esto me llama la atención, dice que ellos también comerciaban con esclavos. Obviamente en ese tiempo la esclavitud existía, bueno, y también no, pero ha sido abolida en la mayoría de los países, pero aquí por lo menos era legal. Pero luego dice, y almas de hombres. Hay esclavos, pues entendemos, pero almas de hombres ya lo hace pensar a uno, porque yo creo que aquí tiene que ver con la religión. ¿Sabía que hay mucha gente que está comercializando con la religión? Claro. Y a nombre de un supuesto Dios, que no es el Dios de la Biblia, le sacan dinero. Obviamente los brujos y hechiceros en esto también son expertos para hacerlo. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, ya no los van a volver a ver. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallará. Nunca más. Los mercaderes, vuelve a hablar de los mercaderes, de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella. Es decir, ellos no comerciaban para ayudar. Por eso es que creo que el campesino sí siembra para ayudar. El problema es que el intermediario no lo hace para ayudar. Sería bueno que volviera otra vez directamente y dejar que sean los mismos campesinos que vengan y vendan. Pero esos intermediarios, no sé que hay algún intermediario, pero son los que se quedan con lo mejor. Hermano, mire, es que nosotros en diciembre estuvimos en Santander con mi esposa, la Vicky, ir nosotros y ver esos árboles de naranjo, pero repletos en el suelo y arriba. Y nosotros tomamos mucho jugo porque hacíamos, nosotros íbamos, yo cogía canastadas y traíamos a hacer jugos. ¿Y esto por qué no lo venden? Decía, ¿qué? Vale más el costal y la empacada y el flete al pueblo. Es decir, todo eso, de un bulto, 10.000 pesos, y ya no le da más de 5.000 por un bulto de estos paquetes. Que se pierda ahí. Así son las cosas. Dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas, note otra vez, se pararon lejos por el temor, igual que los otros reyes, de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo, ¡ay! ¡Ay! De la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, ya hemos hablado de esto, de escarlata. Y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Por eso los reformadores decían, aquí no habla sino de la ramera del sistema católico romano, pero es decir, se visten de lo mejor. Versículos 17 al 19, vemos que los que fueron beneficiados de Babilonia lloran y se lamentan. No solamente los reyes y los mercaderes, sino ahora los que fueron beneficiados. Voy a leer desde el versículo 17 y este es interesante. Es decir, los consumidores.
¿Qué dicen los consumidores aquí? Dice, porque en una hora, otra vez, en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Usted se imagina aquel que puso la esperanza en el dinero y dice, y todo piloto, a los pilotos de las naves, ¿no? Y todos los que viajan en naves. Recuerda que está hablando de la Babilonia de allá. Y marineros. Y todos los que trabajan en el mar. Dice que se paran también de lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Cómo así? Si era la más grande. Dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿Cuántas veces llevamos una hora? En un momento. Ahora, la caída de Babilonia se asemeja a la profecía que Dios le dio a la ciudad de Tiro. Y voy a ir a Ezequiel 26, porque miren que es lo mismo. Ezequiel 26, del 15 al 18. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar, parecido, descenderán de su trono y se quitarán sus mantos, desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti, o sea, sobre la ciudad, y levantarán sobre ti endechas, es decir, lamentos, y te dirán: ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada, que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída, así las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Entonces noten cómo lo que está pasando allí con la Babilonia, esa caída, es lo mismo que ya se había profetizado. El versículo 20, encontramos el contraste del cielo, el contraste de la tierra con el cielo, hermanos, de aquellos que se gozan. Después de que ellos están lamentando por la destrucción de la caída de la Babilonia, porque se les cayó la política, se les cayó la religión, se les cayó el sistema financiero, quedaron sin nada, porque desnudo vinimos a esta tierra, dice la palabra, desnudo tenemos que salir, lo perdieron todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Con nosotros, versículo 20, como que hace una pausa y a decir: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, ¿quiénes? Santos, apóstoles y profetas, alégrate, alégrate sobre la destrucción de ella. ¿Por qué? Porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Y cómo? ¿La iglesia se va a alegrar? Sí. Eso es lo que dice: alégrate sobre ella, cielo. El cielo se va a alegrar. Mientras la tierra está gimiendo, el cielo se alegrará. Y vosotros, ¿quiénes? Los santos, todo el pueblo de Dios. ¿Quiénes más? Los apóstoles. ¿Quiénes más? Los profetas. Pareciera que habla del antiguo y nuevo pacto. ¿Por qué se tiene que alegrar? Porque Dios os ha hecho justicia. En Apocalipsis 12, 11 y 12, la primera parte, ya habíamos visto esto también de la alegría. Y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. La Biblia habla del gozo de los creyentes. En Jeremías 51, 47 al 48, leo lo siguiente: por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Pero note acá: los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, es decir, sobre la destrucción de Babilonia, porque el norte vendrá contra ella destruidores, dice Jehová. Y una de las cosas por las cuales nos vamos a alegrar es lo que decíamos en la clase. En la clase estábamos diciendo nosotros que es impresionante que hoy día un delincuente le hace maldad a otro, a una persona que no es delincuente, y los derechos humanos se vienen a defender a ese delincuente.
Y entonces en nosotros hay ese sinsabor que nos queda, de que cómo ha sido la justicia, ¿dónde está? Y uno clama por justicia y no la hay. Pero el día que venga toda esta gente que en vez de hacer justicia, hizo buena justicia y comience a ser ellos enjuiciados por el Dios, nosotros a este lado nos alegramos. Yo no sé, hermano, pero cuando usted tiene la verdad y usted ve la mentira, usted se indigna de eso. Nos indignamos de eso. Solamente aquel que la apoya, qué pena, pero es un delincuente igual que él. Y número 3, para terminar en 5 minutos, versículo 21 al 24, la voz de un ángel que anunciaba la ruina del encanto de Babilonia. Anuncia la ruina del encanto. Versículo 21 dice, el ángel habla de la conclusión del juicio para nunca más ser hallada. Versículo 21, y un ángel poderoso, si ve que fueron 3, este es el último, tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, y la gran ciudad nunca más será hallada. Presta atención a eso, nunca más será hallada. Entonces fue tomado esto de la destrucción de Babilonia, la histórica, Jeremías 51, 63 al 64. Y cuando acabe de leer este libro, le atarás una piedra y la echará en medio del río Éufrates. Aquí dice en el mar, aquí Éufrates, y dirás, así se hundirá Babilonia. Es decir, se le ata una piedra de molino y se tira al mar, dijo Jesús, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos hasta aquí. Son las palabras de Jeremías. Apocalipsis 18, versículo 22 al 24, vemos que todo lo bello y llamativo de Babilonia jamás se volverá a hallar. ¿Para qué confiar en estos sistemas que hay, que son alejados de Dios, de los principios de la Biblia? ¿Para qué usted quiere defender a un político que está a favor, digamos, de los pobres, si él es el primero en quebrantar los principios de Dios? Y si el Señor dijo que a los pobres siempre los tendréis. Es decir, hay que tener un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, hermano, para entender que estos sistemas alejados de Dios van a llegar a su fin y van a estar destruidos. Amén. Dios los va a destruir. Lo único que le va a tener valía a Dios, y por lo cual va a ser cielos nuevos y tierra nueva, hermanos, es porque Él por su gracia le plació rescatar de todo este sistema un grupo de personas para Él, que somos su pueblo, que somos su iglesia. Pero lo hizo para que lo aprendiéramos a amar a través de su palabra y estar en contra de esos principios que nos está presentando. Babilonia será destruida porque Babilonia está en contra de Dios, de su palabra y sus principios. La iglesia debe pararse y defender esos principios. Amén. Porque a la larga vamos a estar con Dios por toda la eternidad. Y esto que muchos cristianos defienden todavía aquí abajo, aquí se quedará y será destruido. Así nos duela, pero es la verdad. ¿Y cómo va a quedar eso? Versículo 22 al 24. Y voz de arpistas, de músicos. Nos gustan las alabanzas de estos cantantes impíos, de flautistas y de trompeteros. No se oirá más en ti, es decir, en la ciudad. Y ningún artífice de oficio, ninguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Note esa expresión que sigue repetitiva. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, es decir, en Babilonia. Ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Porque prefirieron muchas veces cuidar un matrimonio en vez de cuidar su vida espiritual. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ya lo que hizo el poder económico, engañar. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Es decir, asesinaron a los que traen la palabra de Dios. También no nos asesinan, pero a nosotros nos odian, hermano, por traer la palabra de Dios. A mí me lo han dicho. Me escribió alguien, porque yo estaba en contra de ese movimiento LGTBI, y por ahí, y ¿sabe qué me dijo? No sé si escuchó un mensaje mío, pero dijo, ya te conozco, ya sé quién eres.
Gloria a Dios. Yo le dije a mi esposa, tal vez escuché un mensaje mío, porque a veces yo como predico en contra. Versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esa es la razón de la destrucción. Entonces Babilonia, hermanos, tipifica un mundo lleno de maldad que va contra Cristo y todo lo que es santo, y quedó sumergida en la profundidad del mar y no se volverá a levantar, como dice Ezequiel 26:21 para terminar. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más será hallada, dice Jehová el Señor. Así que mi amado hermano, después de este tema, no sé si usted va a seguir amando el sistema político, religioso y económico, o vamos a amar a Dios y vamos a cuidarnos de todas esas influencias. Yo no estoy diciendo que esté en contra de eso, de cosas que pueden ser beneficiosas, pero bajo los parámetros de la palabra de Dios, bajo los parámetros de los principios de Dios. Y todo lo que a mí me huele en contra de su palabra, hermano, yo lo rechazo, y a mí no me importa dónde venga, porque yo le pido a Dios cada día más que me ayude a amarlo más a Él y amar su palabra. Y si por esa verdad he de morir, moriré y me iré a la presencia del Señor. Pero esto que usted quiere amar aquí, o que quiere enredarnos, esto se va a acabar. Esa es la palabra de Dios para hoy. Oremos.